De nuevo, bienvenidos. Estamos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop y para mí es un verdadero gusto estar en sus hogares, estar en sus oficinas, donde puedan oírnos y vernos en TV Maya, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, el canal multicultural de Guatemala, y en esta oportunidad con el ingeniero José Antonio de León Escrivá, del partido ADN, hablando de su experiencia, hablando del proceso político al cual pertenece, pero en esta oportunidad, sobre todo considerando el escenario coyuntural, el escenario particular de país en el cual han jugado un papel significativo, han estado como terceros interesados en el caso de la inscripción de Sandra Torres. ¿Cómo evalúan ese proceso? ¿Qué lecciones sacamos como país de lo que recién acabamos de vivir? Bien, Álvaro, pues nosotros creemos que uno de los problemas más serios que se está viviendo en Guatemala es precisamente la falta de respeto a la ley. Se da en todas las áreas, en todas las dimensiones. Y por mencionar algunos ejemplos, en la mayoría de los partidos políticos, o al menos un número importante de ellos, arrancaron su campaña electoral antes de la convocatoria de elecciones, lo que se llamó la campaña anticipada. Hay algunos que están haciendo campaña desde hace pues ya varios años. ¿O nunca detuvieron la campaña? Nunca detuvieron la campaña. Sin embargo, esas opciones son hoy posiblemente las que más puntúan en los sondeos. Como que si entonces hay que hacerlo para estar en Es los correcto. primeros puntos. Y los electores se aprestan a votar por alguien que ha incumplido con la ley. Entonces, como que ese problema de la violación de la ley, cada vez la frontera entre lo bueno y lo malo, o el cumplir o no cumplir, cada vez se pone más difusa. Nosotros no creemos que se pueda construir un Estado de Derecho sobre esa base. Y en ese sentido, ADN lo que se ha planteado es precisamente empezar a fortalecer el sistema de derecho a partir del cumplimiento de las leyes. En este caso, lo que nos toca, que es la ley electoral y de partidos políticos. Desde ese punto de vista empezamos a accionar. Bueno, Adela de Torreviarte fue la que inició ese proceso en marzo de este año, precisamente oponiéndose a todas esas cuestiones, en este caso a la inscripción de candidatos que estuvieran fuera de los supuestos establecidos en la ley. Iniciamos ese proceso, pero básicamente fue Adela de Torreviarte en lo personal, aunque después se sumó el partido y después todos nosotros. En esa acción, pues que lo que pretende no es impedir la candidatura de una persona, lo que pretende es el cumplimiento de la ley, el respeto a la Constitución, como te decía, como un elemento básico para empezar a construir. ¿Electoralmente esto les ha tenido, ustedes han evaluado y reconocido si esto les ha dado un crédito electoral ante la población? ¿O cómo podemos medir eso en términos de impacto? Porque efectivamente el apreciar el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley es un objetivo fundamental que puede tener réditos en el largo plazo, pero en el corto plazo, en términos de simpatía que se pudiera reflejar en las urnas, ¿cómo lo han evaluado ustedes? Es difícil de saber, Álvaro, porque no ha habido sondeos después de esto. El objetivo no era ese, en definitiva. El objetivo era simple y sencillamente empezar a establecer como referentes para que la ley se empiece a cumplir como debe ser. Y tal vez utilizar esto como un elemento de partida para plantearnos una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que podemos hablar más de eso. Pero no creemos, en este momento es difícil de contabilizar. Efectivamente hemos tenido muestras de apoyo y muestras de adhesión de parte de mucha gente a nivel de la capital, pero también en el interior del país, por esta actitud de defensa de la Constitución. No, y luego está el papel que están jugando precisamente ante esta coalición Encuentro por Guatemala y Viva, en donde hay una fuerte oposición, diría yo, en términos más populares, a la posibilidad de la inscripción de los alcaldes en destiempo. ¿Esta es parte de esa lógica que ustedes están igualmente siguiendo?
Sí, bueno, ahí hay son dos cosas separadas. Por un lado, la parte de la inscripción del binomio presidencial y la otra parte Claro, es los lo de alcaldes. los alcaldes y diputados. Según tengo entendido, lo de los alcaldes y diputados es algo que ya lleva un curso normal en el registro de ciudadanos y nosotros ya no estamos teniendo nada en ese tema. Ah, ok. Simplemente estamos constituidos como terceros en el caso del amparo interpuesto por Harold Caballeros en la Corte Suprema de Justicia. Y hay un proyecto en el cual obviamente el tema del futuro está visto desde esta participación. ¿Cómo ven la participación de la población hacia esta propuesta que ustedes están teniendo? ¿Cómo prevén los resultados en esta elección próxima? Bueno, nosotros creemos que la elección está todavía por definirse. El hecho de que estemos a tan solo 30 días del proceso electoral no implica que los resultados puedan irse modificando. Aquí quiero llamar la atención a algo y es una actitud de los electores guatemaltecos que sería deseable se fuera modificando hacia el futuro. Si te das cuenta, en otros países del mundo, los electores mantienen su intención de voto de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a sus preferencias con el candidato presidencial o con los candidatos a diputados. Y entonces se forman minorías en el Congreso que son sumamente interesantes en algún momento dado para, sobre todo en los regímenes parlamentarios, pero también en regímenes presidenciales. En Guatemala somos muy dados a votar por el ganador o bien por el segundo y, digamos, concentrar nuestros votos en grupos o en partidos políticos que posiblemente no los representan a uno, pero que uno está votando por ellos porque es el que va a ganar. ¿Hay un debate ideológico en esta elección? Yo no lo creo. Es No, una elección de campañas. es completamente de acuerdo con vos, Álvaro. Yo no creo que haya un debate ideológico en esta elección. Nosotros estamos planteando como ADN efectivamente un proceso de reforma del Estado que arranca con la modificación de la ley electoral y de partidos políticos. Y planteamos como un argumento más de fondo todavía la necesidad de alcanzar un acuerdo social y político nacional con un horizonte a largo plazo. En ese nivel no hemos encontrado a nadie que pueda o que tenga, digamos, propuestas similares. En consecuencia, convocar a un diálogo multisectorial, multipartidario, no va a ser de base ideológica, obviamente. En este caso, ¿no? ¿En base a qué sería un diálogo entonces Al nacional? país. Un poco lo que hablábamos al principio, la, la necesidad de organizar una agenda nacional de país pasa por dejar de lado las visiones programáticas e ideológicas, pasa establecer cuáles son las prioridades de país, como lo que hablábamos con anterioridad, el tema de nutrición infantil, el tema de participación ciudadana, el tema de inclusión, es decir, una serie de temas que son prioritarios y es necesario resolverlos ahora con un horizonte a largo plazo. Y en ese aspecto, el tema de pueblos indígenas es uno de ellos. Fundamental. Más allá de ser un tema, es una realidad de la mitad de la población. Es correcto. Es correcto. De hecho, en ese sentido, pues nosotros pensamos que tenemos que empezar a actuar en una serie de áreas y que me gustaría, pues, no sé, empezar a hablar de ese tema. Precisamente vamos a hablar a continuación del tema de pueblos indígenas. Estamos con el ingeniero José Antonio de León Escribano y en esta oportunidad hemos hecho una pequeña revisión de planteamientos, de experiencias, de su vida personal y vamos precisamente a dar un salto preciso alrededor de las posibilidades de la discusión en un pacto en términos políticos, en términos partidarios, en términos ideológicos, alrededor del asunto, de la realidad y de la perspectiva de pueblos indígenas. Vamos entonces a escuchar y ver mensajes. Estamos en espacio público, estamos hablando con el ingeniero José Antonio de León Escribano y precisamente habíamos adelantado el tema de reflexión a continuación sobre pueblos indígenas, una realidad en Guatemala que tiene claroscuros,
que igualmente tiene grandes esperanzas, pero también una realidad que hay que enfrentar con toda su crudeza. Y precisamente sobre esa realidad queremos preguntar en ADN, ¿cuál es la participación de pueblos indígenas y qué perspectivas ven en este tema? Bueno, para nosotros es un tema vital para el país, pero también es vital el enfoque como se aborde. Hay gente que dice, no, es que tenemos que tratar el problema de los pueblos indígenas. Nosotros creemos que no es un problema, creemos que es una oportunidad. Cuando se habla de las diferencias entre lo rural y lo urbano, creemos que no hay que verlo como un problema, sino verlo como una oportunidad. Es decir, es una forma de enfocar ese tipo de cosas de otra manera. Creemos que también la forma de gestión de los gobiernos no ha sido la más adecuada con relación a este tema. Por lo general, las políticas transversales, que en este caso una política de pueblos indígenas sería una política transversal, han sido tomadas de forma sectorial. Me explico. Se constituye un fondo indígena o se constituye CODISRA, pero sin embargo no se hace como una transversalidad en las políticas públicas sectoriales. Y lo voy a ilustrar con un ejemplo en este sentido, tal vez no con pueblos indígenas, pero un ejemplo que es muy gráfico. Digamos en el área o en el tema de discapacitados o en el tema juventud. Una de las demandas que tiene la juventud, yo hablaba con jóvenes hace algunos años y me decían, mire, en la construcción de obras públicas resulta que en los parques hay bancas y hay columpios. Las bancas para que se sienten los viejos y los columpios para que los niños jueguen, pero no hay espacio para los jóvenes. No hay un espacio donde se pueda patinar, donde se pueda conectar un dispositivo de audio para escuchar música. Y es simple y sencillamente una cuestión de diseño. O sea, en el caso de discapacitados, es cuestión de planificar una rampa a la entrada del parque. O sea, es una cuestión que no tiene costo, solo es cuestión de diseño, en este caso, de las públicas. Y esto es porque no se ha transversalizado adecuadamente el tema de política juventud, el tema de política de discapacidad en el área de salud, en el área de infraestructura, en el área de educación. Lo mismo sucede con una política transversal de pueblos indígenas. O sea, que esa es la discusión muchas veces. O hacemos política transversal o hacemos política segregacionista, que es en algunos casos el resultado de políticas específicas y que muchas veces es solicitado por las organizaciones de pueblos indígenas. El Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas ha llegado a un resultado significativo en términos de institucionalidad, como muy bien sabes, y es precisamente el crear ventanillas indígenas. Tenemos ODIGUA, tenemos la CODIRRA, tenemos la DEMI, y hay en todos los ministerios una oficina dedicada a pueblos indígenas. ¿Ustedes siguen en esa lógica o qué cambiarían de un planteamiento al cual se ha llegado en este momento en términos de esa institucionalidad dedicada y manejada por pueblos indígenas? Yo iría más allá, o sea, lo de las oficinas o las ventanillas únicas me parece bien, pero lo que hay que implementar hay que insertar en las políticas sectoriales el enfoque de indígenas, en la prestación de los servicios de salud, en la prestación de los servicios de educación, como te decía, en el diseño de infraestructura, pero también es decir, en todos y cada uno los procesos que lleva adelante el Estado debe estar incluido el enfoque de multiculturalidad. ¿En el gabinete crees que habrían algunos puestos que son, desde la perspectiva del partido, significativos para los indígenas? Yo no lo vería en esos términos de establecer, digamos, un ministerio de comunicaciones digamos, para un indígena o sea, aparte de las entidades que por lógica deben de estar en manos de indígenas, yo creo que debe haber una mezcla del funcionariado, independientemente de sus rasgos culturales, pues, o sea, es una integración. Yo lo veo más desde el punto de vista de la creación y formulación de una ciudadanía guatemalteca.
Obviamente hay un equipo que está listo para participar del ejercicio de gobierno desde el partido, que estás en la segunda línea de toma de decisiones cuando inicie una administración pública a cargo de ustedes, si el pueblo, si los si lo deciden. ¿Ese equipo tiene una integración multicultural tal cual estás mencionando Sí, inicialmente? sí, bueno, y de hecho te diría que el enfoque que te daba al principio de la necesidad de transversalizar adecuadamente, no solo para visibilizar, porque a veces se tiende a eso, solo a visibilizar una problemática a través de una parte del programa de gobierno, no, de lo que se trata es transversalizar el tema indígena en todas las políticas que impulsa un posible gobierno de ADN. Nosotros planteamos e incluso nos planteamos una nueva modalidad de gestión. En la actualidad el Estado de Guatemala o el Ejecutivo funciona un poco en manos o en función de lo que el presidente plantee, lo cual no deja de ser interesante, pero no es lo único que hay. Nosotros pensamos que la gestión debe ser un modelo de gestión por políticas públicas y en ese sentido no debe ser FONAPAS, y me quería referir a estos fondos sociales que son más agencias clientelares de inversión pública como FONAPAS, FONADES y el Fondo Solidaridad, que le retiran recursos a los ministerios de Estado. Por ejemplo, le retiran recursos a CODISRA o a DEMI o a FODIGUA, que tienen presupuestos que son precarios y absolutamente insuficientes, y se dedican a centralizar la inversión pública en función de una visión estrictamente política y no en función de las planificaciones estratégicas del ¿Estos Estado. fondos seguirían en la administración de ustedes? No, ¿Los cancelan? los cancelaríamos. No creemos que eso contribuya al fortalecimiento del Estado. Esa sería una de las partes de una política de reforma fiscal que incluiría aumento de recursos para precisamente desarrollar proyectos. Es correcto. En la actualidad, vos sabés que el Ministerio de Educación no puede construir escuelas, o sea, se las construye No, FONAPAS. correcto. Sí. Y entonces FONAPAS se las construye donde se le da la gana, no donde, no donde debe de estar la escuela. Entonces, en ese sentido, también hablando del tema indígena, nosotros consideramos que debería haber una mayor representación y mayor participación en el momento de la formulación de planes de desarrollo territoriales a nivel departamental o a nivel local de los pueblos indígenas. En el diseño de dónde se irá a construir la próxima infraestructura del país, no sobre la base de razones políticas, en el caso de FONAPAS y FONADES, sino sobre la base de una planificación territorial. ¿Algunos nombres indígenas en el equipo que ustedes tienen? Pues recuerdo algunos en este momento. Bueno, tenemos algunos candidatos ahora que están. Angelina Raimundo, que es tercera por listado nacional, ella es de Huehuetenango. También Marta Sicán, es alcaldesa por San Juan Zacatepeques, por mencionar algunos. ¿Qué significa ADN en términos más territoriales cuando escuchamos Alta Verapaz? ¿Dice algo, suena algo? ¿Qué significa Alta Verapaz para ADN? Bueno, Alta Verapaz es el departamento donde se inicia el partido. Es donde seguramente hay una base más consolidada y tal vez eso sería el elemento a resaltar por parte de Alta Verapaz. Es significativo el papel y la importancia que estamos escuchando y hemos escuchado en torno a la preocupación del interior del país, y esa es una propuesta que creemos que habrá que ir desarrollando un poco más en este programa, en el cual estamos haciendo una discusión, un diálogo, un encuentro en este espacio público que hemos dicho reiteradas veces que con ser honestos basta. Y precisamente en el marco de esa honestidad, el siguiente planteamiento va en la línea de los aspectos económicos, en una realidad en que derechos políticos, derechos culturales y derechos económicos a veces están divorciados. La idea es precisamente regresar a hablar de estos temas, y estamos hablando con el ingeniero José Antonio de León Escribano. Regresamos después de estos mensajes.